Yo soy profesor en la Politécnica, entonces os voy a hablar del urbanismo táctico y os hablaré, primero os daré algunos conceptos teóricos de dónde ha salido y por qué surgió y en base a qué líneas teóricas, conceptuales y prácticas coge para desarrollarse. Y luego os iré entrando ya en temas más prácticos. Os lo definiré para que, si queréis, vosotros lo podáis aplicar aquí. Y ya depende de lo que nos hayamos extendido, pues os contaré más o menos ejemplos prácticos que se han podido hacer, por ejemplo, en Cartagena. Uno de los que traigo así como emblemáticos es uno que hemos hecho en Cartagena. Primero os voy a hacer como una introducción a esto, que es el urbanismo táctico, que lo hemos subtitulado una herramienta para recuperar el espacio cívico. Claro, ¿qué pasa? Que durante muchos años una cosa es el espacio público y la otra el espacio cívico. ¿Qué pasa? Que el espacio público a veces nos hemos olvidado que tenía un interés cívico, de relación de personas, y a veces se ha llegado a perder, y el que aprovecha más el espacio público a veces es el coche, cuando a nosotros tendría que ser una herramienta. Y dices, bueno, vamos a hablar de esto, la introducción, el contexto, dónde sale, los precursores, quién empezó a hacer temas de urbanismo táctico y por qué. Y hay un ejemplo emblemático que luego os pondré un vídeo muy corto, pero que yo creo que es inspirador. Luego, características, dices, venga, vamos a definirlo. ¿En qué consiste? En esto y esto es el urbanismo táctico. Luego, en el punto 5, abriré como una discusión. ¿Qué quiero decir con eso? Haré preguntas que yo mismo contestaré y que vosotros también podéis contestar. Y esta discusión se basa sobre todo en la crítica al urbanismo táctico. O sea, el urbanismo táctico tiene unas ventajas, tiene unas desventajas y evidentemente es criticable, como todas las cosas que se hacen desde la gestión. Pero vamos a ver en qué puntos es criticable y en qué puntos pues, es una crítica banal, no tiene sentido, pero que políticamente también se usa en todos lados. Unas conclusiones y luego ya veremos, nos extendremos más o menos en los ejemplos. Aquí abajo os he puesto como el mismo índice introducción, contexto, precursos, características, discusión y conclusiones, y os iré señalando por dónde vamos, y así sabéis lo que falta para acabar o no, más o menos, ¿vale? Y así, si veo que empezáis a bostezar, pues acelero. Y vosotros también pues ponéis más paciencia o menos. Empezamos. Para introducirnos, urbanismo táctico como herramienta, ya digo de entrada, no como la solución a todos los problemas de la ciudad. Es una herramienta que es que a veces, lo digo, no es la solución, no es una panacea, porque a veces parece que con el urbanismo táctico vamos a solucionarlo todo. No, para nada. Pero sí que es una herramienta que podemos activar acciones para mejorar la ciudad, el barrio, la calle, lo que sea, la escala que nosotros decidamos. Vale. ¿Por qué no es la solución? Porque la ciudad es un ente muy complejo. No hay soluciones unidireccionales. La ciudad está compuesta de muchos intereses, de muchos agentes. Hay temas sociales, medioambientales, económicos, y por todos lados estamos influenciando en cómo se construye esta ciudad y cómo se vive esta ciudad. Y entonces el urbanismo táctico es lo que dice, es una herramienta que nos puede ayudar. Nunca podemos decir, venga, vamos a hacer 4 acciones de urbanismo táctico que son muy visibles, muy fotogénicas y ya nos quedaremos descansados. No, con esto no vamos a solucionar, pero será un primer paso, ¿no? Lo que decimos, la ciudad es un ente complejo. Y aquí la ciudad, principalmente lo que es la construcción, se regula por lo que llamamos los planes generales municipales. De entrada, todos formamos parte de esta sociedad civil, todos somos vecinos y cada uno además viene en representación de una asociación de vecinos o del área o así, ¿vale? Ya veréis que en el urbanismo táctico todo el mundo puede trabajar. Y ya os contaré que puede venir de arriba abajo, o de abajo arriba, o las dos cosas. Eso no hay problema. Bueno, lo que os comentaba. De entrada, ¿cómo se define la ciudad? La ciudad se define cómo se construye con los planes generales. Pero los planes generales son unos procesos que son, para generarlos, muy engorrosos, ¿no? Los de urbanismo lo sabrán. Engorrosos y largos. ¿Y qué pasa? Que cuando dices, aquí ahora el ayuntamiento quiere hacer un nuevo plan general, desde el momento que le empieza hasta que lo tiene, pues de promedio hay entre 8 y 10 años, los que van bien, si no se alarga más. Pero ¿qué pasa? Dices, venga, todo ha ido bien, en 10 años tenemos un nuevo plan general. Ese plan general
¿Está respondiendo a las necesidades actuales de la población? Pues algunas cosas sí y algunas cosas es que cuando ya se ha aprobado ya ha quedado caducado. Pero cuesta tanto cambiarlo que luego nos lo aguantamos en todas las ciudades durante a lo mejor 20 años, que es como el periodo, dices, cada 20 años se tendría que revisar, como muy tarde. Y los municipios tardan a revisarlo por el engorro que es clarísimo. Y cada vez además es más difícil, porque hay muchas denuncias y entonces se paralizan, no sé qué, bueno. Pero eso, los planes generales, lo que definen qué se puede construir aquí, los usos que puede haber allí y tal. Pero entre el plan general y nosotros como ciudadanos que vamos por la ciudad y lo que se puede hacer en la ciudad, hay como unos márgenes de actuación. Dices, ¿por qué? Porque el plan general no lo define todo. El plan general no define la sección de la calle, ni define exactamente la anchura o puede definir anchuras de vial y aceras, pero se pueden modificar para decir algo con reglamentos y normativas más pequeñas que son más fáciles de cambiar. Aquí es donde puede entrar, en estos márgenes es donde puede entrar el urbanismo táctico. También en estos márgenes es donde, ¿cómo os diría yo?, los que especulan con la ciudad es donde más juegan, donde más partido juegan. Entonces nosotros, desde la administración o desde las asociaciones, dices, venga, si aquí hay promotores que sacan provecho, con todo el derecho del mundo, pero sacan su provecho en estos márgenes, ¿por qué nosotros no sacamos provecho? Y esto lo digo porque a veces desde la administración, y aquí es, a ver, sí, es la frase os voy a leer una frase de Jaime Lerner, que Jaime Lerner es arquitecto y fue durante muchos años, durante 3 legislaciones creo que fue, alcalde de Curitiba, que Curitiba es una ciudad de Brasil que fue de las primeras, fue como un modelo de sostenibilidad, de movilidad urbana, y que en Brasil, bueno, ha sido modelo para muchas ciudades del mundo, como 300 ciudades han copiado su sistema de movilidad, pero en su momento fue, bueno, una explosión de vías, de hacer crecer ciudades y además de forma muy próspera y para los ciudadanos. Y Jaime Lerner decía, la falta de recursos ya no es una excusa para no actuar. La idea de que las acciones solo deben tomarse después que se han encontrado todas las respuestas y todos los recursos es una receta segura para la parálisis. La planificación de una ciudad es un proceso que permite correcciones. Es sumamente arrogante creer que la planificación se puede hacer solo después que todas las variables posibles han sido controladas. ¿Por qué digo todo esto? Porque los planes generales van a eso. Dices, venga, vamos a marcar, vamos a hacer una foto fija de lo que será la ciudad de aquí 20 años. Dices, pero esa foto fija, si esperamos a que el plan general nos recoja todo nuestros, ya hemos visto que caduca muy rápidamente. Entonces, a nivel de administración no podemos estar esperando a actuar según lo que dice el plan general. Tenemos que ir por delante. Y él lo que nos dice como alcalde, dice, no, el plan general, evidentemente no nos podemos saltar el plan general, pero en estos márgenes podemos hacer cosas. Y los técnicos municipales tienen que hacer cosas en estos márgenes. Aunque a lo mejor no están de todo escritos, pero los escribimos y no pasa nada. Luego hay otra frase que dice Jan Gehl. Jan Gehl es un arquitecto danés, ahora creo que es danés, sí, que también ha sido como emblemático y ha sido inspirador también para todo este movimiento de recuperación de la ciudad, y ahora os hablaré de esto de la recuperación de la ciudad y por qué hemos llegado allí. Dice, hay mucho que se puede hacer, no se necesitan grandes inversiones. Bueno, la frase es más larga, la tengo por aquí. Dice, hay mucho que se puede hacer, no se necesitan grandes inversiones, sino más bien algunos requerimientos precisos y de mucha consideración. Por ello, utilizando relativamente pocos recursos económicos, caracterizándose por una rápida implementación y con un alto potencial de impacto, el urbanismo táctico se puede considerar una óptima herramienta de transformación del espacio urbano. Esto ya os he dado una de las conclusiones que volveremos al final, pero es esto. Por eso es interesante el urbanismo táctico, porque con poco presupuesto se pueden hacer grandes cambios. Pues eso, lo que os decía, utilizando relativamente pocos recursos se puede hacer una actuación. Y, por ejemplo, en esto del urbanismo táctico hay una frase, esta, no se me ve, ¿se ve el cursor? No, bueno, esto. Los primeros que hablan de urbanismo táctico es alrededor del 2010 y son varios libros que hablan de esto y lo subtitulan Short Term Action, Long Term Change. ¿Qué quiere decir? Acciones
a término corto o a corto plazo y cambios a largo plazo, ¿no? O sea, nosotros actuamos rápidamente ahora y resulta que tenemos cambios que pueden ser duraderos. Es como una de las razones o de las grandes ventajas del urbanismo táctico. Mike Lydon recoge en estos, cuando empieza a recoger ejemplos de urbanismo táctico, estos son 3 referencias como muy citadas y muy vistas, donde hablan de qué es el urbanismo táctico, ponen ejemplos. Pues hay ejemplos sudamericanos, ejemplos en Estados Unidos, distintos. Dice, aunque algunas veces el trabajo fue criticado, y luego esto hablaremos en la discusión, ¿no? ¿Por qué se critica? Se hizo evidente que se pueden encontrar puntos en común en el uso deliberado de acciones a corto plazo, para poner a prueba la viabilidad de la creación de cambios físicos a largo plazo, o al menos la creación de una conciencia de que existe esa posibilidad. Es que a veces el problema que tenemos es que ni nos imaginamos que podemos vivir mejor en la ciudad. Tenemos cosas tan asumidas que ni nos planteamos que se pueden cambiar. Y a veces el urbanismo táctico no solo sirve para cambiar, sino que a veces sirve un paso antes, para concienciarnos de que se puede cambiar. Y esto es una de las posibilidades del urbanismo táctico. Luego, claro, aquí David Harvey es un sociólogo que nos hablaba del derecho a la ciudad. Esto es en el año 2008. Dice, el derecho a la ciudad no es simplemente el derecho de acceso a lo que ya existe, sino el derecho a cambiarlo a partir de nuestros anhelos más profundos. El derecho activo a hacer una ciudad diferente, a adecuarla un poco más a nuestros anhelos. Porque ¿quién ha decidido cómo es la ciudad? O sea, ¿nos han preguntado a cada uno de nosotros cómo queremos que sea nuestro barrio, nuestra calle? Normalmente nos lo hemos encontrado hecho y nosotros nos adaptamos. Pero bueno, que nos adaptemos no quiere decir que no se pueda cambiar. Y entonces todo esto está poniendo en cuestión algunas cosas que a veces damos por asumidas. Y dices, es que se puede vivir mejor, se puede ir de forma más amable al trabajo, se puede tardar menos para ir a trabajar, o puede ir andando, puedo ir a comprar al lado de casa. Todas estas cosas que dices, no lo decido yo. Dices, no lo hemos decidido nosotros, pero nosotros como sociedad, como técnicos del área de urbanismo, de servicios sociales, de turismo, de cultura, o como ciudadanos que pertenecemos a asociaciones o sin pertenecer a asociaciones, podemos cuestionar y podemos proponer que se hagan cambios de estos. Entramos en el contexto. El contexto para mí es importante. Quizá vosotros ahora lo diréis, no, esto es muy teórico, pero yo creo que está bien. Contexto, dices, durante el siglo XX la ciudad europea fue un modelo a todo el mundo. La ciudad europea son estas ciudades densas, yo hablo de ciudad o municipio. Jumilla, ¿qué es ciudad o es municipio? Lo dejamos en municipio, pero bueno, hoy ya es ciudad, está allí, ¿no? Se puede decir ciudad, municipio, da igual. Pero las ciudades, los municipios europeos eran ejemplo a todo el mundo. Son ciudades densas y que funcionaban muy bien, había vida allí. O sea, al final la ciudad se basa en ¿cómo se llama? En el ágora griega, que era el sitio donde se intercambiaba todo, productos, conocimiento, así. La idea de la ciudad bien está basado en eso, ¿no? En reunirse gente y allí hay intercambio. ¿Intercambio de qué? De todo, de relaciones sociales, económicas, mercantiles, de todo. Claro, la ciudad va creciendo y se va complicando el ente, pero el espíritu es ese. Si no, pues podríamos vivir aislados, pero no, vivimos juntos porque esto tiene muchas ventajas. La ciudad europea pues fue un modelo. Un modelo, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos, que estaban creciendo a principios del siglo XX, se copiaban cómo eran las ciudades europeas. Pero desde la Segunda Guerra Mundial hay dos cosas que nos van en contra, esta ciudad europea, y de lo relativamente bien que estaba funcionando, con todas las críticas, porque las ciudades también han tenido muchos altos y bajos, pero en principio es como un motor de avance. Uno de los primeros hándicaps es lo que llaman el movimiento moderno, que no quiere decir el contemporáneo. En arquitectura llaman una cosa, es el movimiento moderno, el de Le Corbusier, Mies, bueno, un movimiento que surgió en los años 30, después de la Segunda Guerra Mundial, entre 30, 40, 50 estuvo creciendo, y esto pensó en las ciudades casi como máquinas, ¿no? Decía, segregación funcional.
Empezaron a hacer barrios donde dormir, zonas donde trabajar, zonas donde hacer ocio. Y nosotros que teníamos ciudades donde tú trabajabas, vivías, dormías y paseabas o tenías ocio, bueno, el ocio hace siglos quizá no teníamos tanto, cada vez tenemos más. Pero pasaba todo, el intercambio, la compra, todo pasaba allí mismo. Cada vez se empezó a disgregar, porque decían que funcionaba mejor, era la segregación funcional. Aquí en el municipio de Jumilla no ha pasado esto extremadamente, pero ya veréis que sí que pasan cosas de estas que nos vienen del mundo anglosajón. Uno, el movimiento moderno, que esto surgió en Europa. Otro, la estructura y funcionamiento basado en el automóvil. Esto en Estados Unidos fueron los pioneros, Estados Unidos y Inglaterra. Que dijeron, si esto lo vamos segregando y ya lo separamos, nosotros que tenemos recursos fósiles y nos inventamos el automóvil y tenemos la máquina de recuperación económica de Estados Unidos después de la guerra, que fue la construcción, el automóvil, todo esto, surgió estos nuevos modelos de ciudad que tienen muy poco que ver con la ciudad europea, esa que decíamos densa. Y esto, al cabo de los años, han pasado 50 o 60 años desde que esto empezó. Después de la Segunda Guerra Mundial se empezó a crecer y fue también uno de los motivos de crecimiento económico en Estados Unidos. Se construía más a nivel de construcción, de edificación, de automóviles, de aparatos para alimentar, para suministrar a las casas. Era un poco el sueño americano, ¿no? Y la gente quería tener su casita y sus aparatos, ¿no? Que funcionaban y te hacían la vida más fácil. Pero todo esto con los años hemos visto que esto es un hándicap y esto no funciona bien. Y más cuando ya hemos tenido varias crisis de recursos fósiles, de petróleo directamente, que dices, ostras, el funcionamiento del coche ya no es tan bueno. Y además, crisis también a nivel medioambiental. O sea, ya me da igual que lo diga el primo o no se lo crea el primo de quien sea. Pero es evidente que estamos en una crisis medioambiental y no podemos seguir en el uso de los recursos que nos da la Tierra con el que estamos utilizando ahora. Tenemos que moderarnos un poco y tenemos que pensar en la sostenibilidad. Pues las ciudades estas dispersas que se inventaron los americanos y los ingleses y que nosotros aquí trajimos, porque también nos vendieron el sueño americano esto de la casita, hicimos urbanizaciones y urbanizaciones y urbanizaciones, que es un sueño que nos han vendido y muchos de nosotros lo hemos comprado. Y dice, sí, vimos. Y luego nos hemos descubierto que, vale, sí, tenemos el ocio privado de la piscina que nos hemos hecho, pero aparte de esto, resulta que tenemos que ir enganchados al coche para todas las otras cosas. Esto se está poniendo en crisis. Y más en sitios, o sea, esto que se inventaron los americanos y los ingleses, y en América, que tenían mucho territorio y mucha energía, pues dices, pues si alguien se lo puede inventar son ellos. Pero nosotros lo hemos importado y lo estamos aplicando aquí cuando no tenemos ni mucho territorio ni mucha energía. Y entonces dices, ostras, y en cambio teníamos un modelo que era bueno y nos lo cargamos, ¿no? Pues todo esto, empezaron a haber movimientos de gente que decía, por aquí no vamos bien, ¿no? Esto no va bien. Pero esto ya empezó en el año 58, cuando Estados Unidos estaba en pleno boom de esto se vaciaban las ciudades y la gente de clase alta, media y media baja marchaba de las ciudades. Marchaba de las ciudades ¿a dónde? A estos suburbios que al final eran todos iguales. Miles y miles y miles de casitas, que luego costaba encontrar la tuya, pero todos vivían allí con su coche y tal. Y empezó como una cosa fantástica. Pero ya en el 58, William Hyde y los otros que lo acompañan en el libro, William White, no Hyde. Ya hablaba de asalto al urbanismo, que todas esas cosas que se estaban aplicando en Estados Unidos era un asalto al urbanismo tradicional entendido como una cosa buena. Pero en el 61, Mumford sacó este libro de City in History que nos habla de contra el patrón suburbano. Y os voy a leer una cosa de este White, que ya en el 61 es que la clava, ¿no? Dice, a ver si os lo encuentro, estamos aquí. Dice, tan pronto como el patrón suburbano quiere decir esta idea de las urbanizaciones, que nosotros hemos copiado aquí, se hizo universal, las virtudes que se anunciaban, ve a vivir a tu casa, ve a vivir a empezaron a desaparecer.
Por un lado, las ciudades cada vez eran menos seguras, porque es que la gente no vivía allí y solo vivían las clases más empobrecidas, porque no habían tenido la capacidad de marcharse. Toda la gente que había ido allí también era un movimiento, ¿cómo diré? Bueno, hay estudios que lo hablan como también un movimiento, aparte de recuperación económica del país, también era un movimiento conservador. Toda esta gente tenía hipotecas, era más conservadora que antes, porque compraban casas. Todo estaba ligado. Pero el principal problema y la principal crítica no era ni económica, ni política, ni nada. Era un tema de calidad de vida. Se acostumbraron a vivir, y nosotros también nos hemos acostumbrado a vivir con el coche enganchado. No podemos hacer prácticamente nada sin el coche en las ciudades. En los municipios más pequeños, no tanto, pero también, ¿eh? Y vaya, vosotros que vivís, a veces veis que para ir al otro lado del pueblo, que dices, a lo mejor tardaría 10 minutos, y ¿cuánta gente va andando? ¿Y cuánta para hacer una compra a 10 minutos coge el coche? Pues esto no es sostenible. Y esto es un modelo que nos han inculcado y no funciona. Jane Jacobs. Jane Jacobs, a lo mejor a vosotros aquí habéis hecho un paseo Jane Jacobs. El sábado pasado. El jueves, eso. Jane Jacobs. Jane Jacobs no era ni urbanista, era periodista, si no recuerdo mal. Lo que pasa es que hizo uno de los libros, el New York Times lo titula, el que está aquí apuntado abajo, Muerte y vida de las grandes ciudades americanas. Dice que es uno de los libros que más ha influenciado a urbanistas y arquitectos de todo el mundo. Dices, quizá es el que más lo ha influenciado, pero no ha tenido repercusión, porque si no, no tendríamos los problemas que tenemos ahora. Porque ¿qué decía Jane Jacobs? Que el espíritu ese se ha cogido en estos paseos. Dice, la ciudad de las personas. ¿Qué empezaron a notar en Estados Unidos? En todas estas ciudades que se habían vaciado porque habían ido a los suburbios, que eran un desastre de ciudades. O sea, las ciudades morían, los centros morían, colapsaban. O sea, todo eso que habían dicho, sí, aquí habrá las oficinas. ¿Quién quería ir a esas oficinas? Porque luego, por la noche, a la que se marchaba la gente a trabajar, eso no te podías descuidar, porque es que esto no había nadie allí. No había personas que estuviesen vigilando la calle. Nadie tiene que vigilar la calle, pero si la vives, es una vigilancia informal. Y Jane Jacobs empezó a hablar de esto, ¿no? La ciudad de las personas. Nos hemos olvidado que las ciudades están pensadas, es como un invento pensado para las personas, no para los coches, no para los negocios, es para las personas. Y en ella pueden estar coches, negocios, intercambios de todo tipo. Pero que no nos olvidemos, el principal activo y el principal sujeto a quien va dirigido este invento que ha hecho la humanidad son las personas. Y en eso se dieron cuenta que las ciudades perdían, o sea, no eran vividas. Y una ciudad que no es vivida, sus problemas van creciendo en problemas de seguridad personal, en problemas de economía, que se hunden los comercios, en problemas de movilidad, en muchos problemas. Dices, no vamos bien. Pues esto ya en los años 60 ya se estaba anunciando. No solo en Estados Unidos, aquí también. Henri Lefebvre, también mirad el año, ¿no? El 68, el mayo del 68, París. El derecho a la ciudad. Él también está hablando de esto, ¿no? ¿Por qué esto? El mayo del 68 en la ciudad también empezó con especulación en los banlieues de París. Empezaban a sacar gente que consideraban menos, ¿cómo diríamos?, menos pudiente para empezar a construir grandes rascacielos. En ese momento se empezó, bueno, Henri Lefebvre escribió esto, el derecho a la ciudad, ¿no? Es eso que os hablaba antes, el derecho que tenemos todos de disfrutar la ciudad y de intentar hacerla mejorar. Esto coincide en época, ¿no? Lo que estaba pasando en Estados Unidos ya llevaba unos años viendo los problemas y aquí en Europa, que nos llegaron más tarde, pero también estábamos trabajando en ello. Pasamos a precursores. Venga, os voy a dar dos ejemplos, porque de momento os estoy hablando de urbanismo táctico, pero os estoy hablando de ideas, ¿no? Y de dónde sale todo esto y por qué surge esto, ¿no? Y aquí vamos a verlo. Surge alrededor del 64, en Estados Unidos hay el Speech Movement, que vendría a ser lo que luego aquí en Europa fue el mayo del 68. El concepto es lo mismo. Es
una revolución social reclamando derechos civiles y políticos, derechos de las minorías, derechos de la mujer, derechos, pues, o sea, se abría la sociedad a cosas que estaban prohibidas, ¿no? En el Speech Movement, que empieza en el 64, uno de los movimientos que lo alimentan es la performance urbana, y que salió en ese momento, el movimiento artístico de las performance urbanas. O sea, los artistas, aparte de pintar, hacer esculturas, hacen acciones, ¿no? La performance en la calle. Y aquí hay dos que son muy importantes para el urbanismo táctico, porque nos dicen cosas que puede hacer el urbanismo táctico y porque algunos además se están repitiendo a día de hoy, ¿no? Una es esta. Bonnie Ora Sherk, en el año 70, en San Francisco, que es una de estas ciudades, San Francisco es una de estas ciudades pues, en las que el coche entró atropellando la ciudad, ¿no? ¿Y qué pasa? El coche está por todos lados y se crean espacios absolutamente residuales. Residuales que son, pues se genera porquería, se genera problemáticas. Y en el 70, o sea, figúrate, hace años, de esto ya hace 52 años, pues esta artista dice, tendríamos que empezar a recuperar estos espacios, que los estamos dando al coche o a los residuos del coche que no podemos aprovechar porque nos quedan allí en medio de las islas, y podríamos hacer algo para nuestra calidad de vida, ¿no? Y estos son instalaciones artísticas, pero marcan. Por ejemplo, aquí dices, pues debajo de un puente, no sé qué, ella le pone hierba, pone unos bancos, y de pronto la gente empieza a ver que pueden pasar cosas en esta ciudad que nos habíamos olvidado que era de las personas. O corta una calle, ¿no? Corta una calle y dices, ¿qué pasa si cortamos una calle? Y de pronto esa calle que solo pasaban coches y las aceras eran pequeñas, de pronto está pasando otra visión. Y es lo que os decía, no solo sirve para arreglar, sino a veces sirve para hacernos imaginar cosas que son posibles, ¿no? Y aquí ella decía, es que nos hemos olvidado de la naturaleza y de los animales y los tendríamos que volver a traer. Empezaban también aquí, en los años 70 y en los años 60, el movimiento ecologista, ¿no? Esto está relacionado con el movimiento ecologista que nos llega a nuestros días. Otros que también están relacionados... bueno, y nos he dicho aquí, el Parking Day. ¿Os suena a alguien el Parking Day? Esto es una acción típica de urbanismo táctico. El Parking Day es una cosa que se instauró en el año 2005 en San Francisco, o sea, 50 años después de que este artista había hecho esto, y en San Francisco, como muchas asociaciones de vecinos, de ONGs, estaban cansadas de los coches y dijeron, tenemos que empezar a recuperar. ¿Cómo vamos a recuperar? Y instauraron lo del Parking Day, que se hace un día al año, y era, pues en todas las zonas de aparcamientos de la hora, aquí tenéis hora, sí, seguro, no tenéis hora, ves, Jumilla, qué bien que vivís. En las ciudades un poco más grandes ponen la hora, eso de poner monedicas y tal. Pues el Parking Day es ocupar un espacio dedicado a coches y hacer una cosa, durante ese día, algo en que la gente pueda hacer algo, sea un jardín, una mini biblioteca, un columpio, y lo ponen. En las ciudades donde hay la hora, pues estas ONGs van poniendo moneditas y ocupan. Y nadie los puede sacar porque legalmente están ocupando la ciudad y aparcan. ¿Qué aparcan? Se aparcan ellos. Pues esto empezó en el 2005, en San Francisco. Ahora igual hay miles de ciudades que lo siguen esto. De decir, es como una primera acción de urbanismo táctico, de decir, tenemos que recuperar la calle, ¿a qué? A los coches que nos la han invadido. Dice, nosotros somos los primeros que utilizamos el coche, todos utilizamos el coche. Pero no nos olvidemos que el coche es otra herramienta, no es un ente per se. ¿Qué sentido tiene que el 80% del espacio público en las grandes ciudades esté dedicado al coche? Dices, pero el coche es que respira, es que hace algo. No sé, pensamos un sitio donde dejarlos los coches, pero en el espacio público, ¿por qué? Porque es que ocupa no solo por la circulación, que antes ya hemos cuestionado el sistema sino también en el aparcamiento. De pronto, como calles, este ejemplo, ¿no? Esta calle con coches aparcados y coches circulando, pues es, bueno, una calle como las miles que vemos, nada atractiva. De pronto se convierte en esto y es otro mundo, ¿no? Bueno, el Parking Day empezó en el año 70 con una acción artística, en el año 2005 se instituyó como un movimiento a nivel global. Experimentos en el entorno.
de Anna y Lawrence Halprin. ¿Por qué os lo pongo aquí? Porque en el año 66, Lawrence era arquitecto, urbanista, era profesor en la escuela en California, en Berkeley. Y su mujer, murió este año. Los dos han muerto él murió en el 2009 y su mujer creo que murió en el 2021. Anna Halprin, si a alguien le gusta la danza, Anna Halprin es una de las artistas de danza contemporánea, es como un pilar. Bueno, pues los dos juntaron los alumnos de arquitectura, de urbanismo y de danza para experimentar en el entorno. ¿Qué quiere decir experimentar en el entorno? Empezaron a ver cómo físicamente, o sea, lo diríamos como de forma empática o de forma, los filósofos dirían fenomenológica, vivimos la ciudad y vemos como qué quiere decir que yo vaya andando por esta acera, ¿no? Y no solo eso, ellos primero también lo empezaron a hacer de forma como experimentos artísticos, pero luego Lawrence, que redactó planes urbanísticos por todos Estados Unidos, se inventó este proceso, el take part, que viene a decir participa, la traducción literal es proceso, participa. ¿Qué dice el take part? Es un método por el que las personas pueden participar en la planificación de sus propios entornos. Es trascendente la influencia que tiene el entorno en las vidas de las personas y la importancia y la necesidad de involucrarlas para que éste no sea diseñado unilateralmente. Esto es lo que os estaba contando al principio. ¿Quién ha diseñado vuestra calle? ¿Quién ha diseñado la plaza donde pasáis cada día o la ciudad? Pues muchas veces se ha encargado a un arquitecto, a un urbanista o un ingeniero de caminos que a lo mejor ni conoce la ciudad, le han dado el proyecto o lo ha ganado el proyecto en un concurso, lo ha dibujado y ya está, y allí se ha quedado. Y dices, pero ¿y esto tiene relación con la gente que vive allí? Pues si el arquitecto, el urbanista o el ingeniero es muy bueno, lo habrá tenido en cuenta, pero no hay tantos que sean tan buenos. ¿Y qué pasa? Que a veces nos cuelan cosas que son un desastre. Y entonces Lawrence Halprin empezó en los años 70 a instaurar el método de decir, preguntamos a la ciudadanía. Yo como profesor o como arquitecto os puedo decir que tengo muchos compañeros que no creen en esto de la participación. Nos dicen, ¿qué me tiene que decir, yo qué sé, el taxista, el comerciante, la peluquera de cómo tengo que diseñar yo la plaza? Pues nos tienen que decir mucho. No nos tienen que decir de qué sección tiene o qué material tiene que ser. Esto ya como técnicos lo decidiremos. Pero vosotros, como ciudadanos, sois los máximos exponentes de ¿cómo lo dirían? Sois los máximos expertos en el vivir cada día vuestro lugar. Por lo tanto, él empezó, que esto no, ahora ha empezado a estar, ahora, por ejemplo, es una de las palabras que se utilizan en política, ¿no? La participación. Llevamos unos años que todas las cosas políticas se hablan de la participación, pero es una cosa muy reciente. La participación de verdad es tener en cuenta. Y esto se puede tener en cuenta en el proceso de diseño. Por eso Anna y Lawrence Halprin nos lo ponía aquí. Y aquí ya vamos a empezar a decir, ¿y esto de urbanismo táctico cuándo sale? Esto sale en el 2010, cuando lo hablan. Y sale en la ciudad de Nueva York. Antes, cuando os hablaba de esos primeros críticos de la ciudad, en estos, Jane Jacobs, que es con la que luego hacemos los paseos, que los paseos es ver la ciudad para interpretarla y ver cómo se mejora. Y Lawrence Halprin era que hacía los experimentos, ¿no? Pues los dos colaboraron en un estudio que se hizo en la ciudad de Nueva York, en el que estaban diciendo, a ver, la ciudad de Nueva York tiene todos estos problemas, ¿qué podríamos hacer para hacerla más amable? Y ellos ya dijeron en ese momento, en el 68, 69, 70, no me acuerdo cuándo es, yo creo que sale aquí. Bueno, tenemos que preguntar a la gente cómo le gustaría vivir para poder adaptar nuestros diseños técnicos a lo que ellos viven y mirar cómo les podemos mejorar. Bueno, pues si esto se hizo en los años 70, en el año 2007, la ciudad de Nueva York lo vuelve a decir. Dice, mira, pues lo que os contaba, las ciudades pues a veces avanzan 3 pasos y luego a veces retroceden alguno, ¿no? Pues la ciudad de Nueva York había retrocedido. Volvía a estar en un momento, a principios del siglo XXI, estaba en un momento de crisis social y económica Nueva York. Y desde la alcaldía dicen, tendríamos que repensar esto.
Y entonces les encargan al Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York que, mira, que os voy a leer su misión, ¿eh? Que aquí, por ejemplo, seguro que habrá movilidad, urbanismo, infraestructuras, pero mirad lo que dice, ¿no? El departamento, que podría ser asimilable a este de Nueva York. Dice: la misión del departamento: ofrecer un movimiento seguro, eficiente y responsable desde el punto de vista ambiental de las personas y los productos en la ciudad de Nueva York, crucial para la viabilidad económica y la calidad de vida. O sea, sí, están hablando de movilidad, pero a veces dices, el área de movilidad, ¿y de qué se encarga? De los coches. El área de no sé qué. Dices, tss. Pero ¿a qué estamos respondiendo? Estamos respondiendo a las personas y a su calidad de vida. Y sí, a la viabilidad económica también. Pero sin olvidarnos de las personas, que a veces se nos olvidan las personas. Y dices, vale, pues esto se encarga al Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York, que diga, venga, ¿cómo podemos hacer esta ciudad un poquito más amable? Y le encargan a Jean Gehl, que ya os había hablado antes, lo había citado antes. Convertir Nueva York en una ciudad amigable, dicen ellos, ¿no? Jean Gehl hace todo estudios y en Nueva York empiezan a hacer... y lo del urbanismo táctico que os decía. Esto sale, el que había, antes os había puesto los 3 libros de urbanismo táctico, él cita que el primer momento que se habla es cuando el departamento habla de acciones tácticas. Que un poco esto de táctico, ¿qué es? La estrategia es más a largo término, la táctica es una cosa casi como de guerrillas, de inmediatez. Vamos a pensar algo para actuar rápidamente y obtener un resultado. Pues esto es lo que hacían en Nueva York. Vamos a trabajar en espacios para intentar cambiarlos, para hacer de la ciudad, esta ciudad que vive para y por el coche y que tiene tantos problemas económicos y sociales alrededor, vamos a intentar que sea un poco más amable para el viandante, no solo para el viandante, para el ciudadano en general, ¿no? Para el que va en coche, para el que va andando, para el que va en bici. Y esto es cómo vamos a hacer esta ciudad más amigable. Pues lo primero que dicen es, tenemos que intentar recuperar espacio al coche, porque es el rey, el coche ha sido el rey de todo, ¿no? Y todas las decisiones se han tomado en base al coche. Bueno, si Nueva York lo pudo hacer con Broadway, esto es la calle Broadway. La calle Broadway es una de las calles de Nueva York, era una de las calles más transitadas. Esta es una de las más emblemáticas y esta ha sido como ejemplo que se ha repetido. Dices, si Nueva York lo puede hacer en Broadway, a ver si nosotros no lo podemos hacer en la calle pequeña que tenemos aquí al lado, ¿no? ¿Qué se encontró? Encontraron muchas reticencias. De entrada, los primeros que ponen reticencias a la peatonalización de una calle son los comerciantes. Y luego son los que más la defienden, que no se vuelva para atrás. Porque ven que las ventas aumentan en una calle peatonal respecto a una calle de coches. Porque de entrada dicen, no, es que si no puedo llegar en el coche, ¿cómo se van a llevar el producto? Pero por estadísticas es que siempre aumentan ventas después de que la calle se haya convertido en peatonal. Bueno, pues aquí los comerciantes les pusieron muchos frenos. Y entonces la responsable del Departamento de Transporte le dijo al alcalde, mira, vamos a hacer una táctica, y es, vamos a hacer una prueba que cueste poco dinero. Si sale mal, pues ya está, nos lo comemos, volvemos para atrás. Lo hacemos no justo el año de elecciones, lo hacemos en un otro año que tú tengas tiempo de recuperarte, para decir algo, ¿no? Y dices, venga, pues, ¿esto qué puede decir? Vamos a probar durante 3 meses o 6 meses, ¿qué pasa aquí? Y lo estudiamos, y en base a esto actuamos. ¿Qué pasó? No hubo vuelta atrás. Todas las críticas que en el previo, en los anuncios de los proyectos que habían tenido de vecinos, comerciantes, de oficinistas de aquí, la realidad lo superó y nadie ha vuelto atrás. Entramos en las características. Vamos a definir en qué se de característica, porque hemos estado hablando, o yo he estado pululando aquí en la concepción, en los orígenes, en todo. Vamos a entrar. Características del urbanismo táctico. 1. Un enfoque intencionado y progresivo para instigar el cambio. Esto es fundamental, ¿no? Primero se parte de la detección de una anomalía, o un mal funcionamiento, o algún aspecto negativo. En esto puede ser que lo detecten los técnicos municipales, lo detecten los políticos,
es decir, sea desde el ayuntamiento, desde la corporación, o lo pueden detectar los ciudadanos, da igual. El urbanismo táctico funciona igual, de arriba abajo como de abajo arriba. ¿Sabes? Hay movimientos que son de abajo arriba, hay movimientos que son de arriba abajo. Este funciona en los dos sentidos, da igual. Da igual quién detecta la problemática. La cuestión es detectar la problemática y una vez detectada la problemática, hacer una acción. Una acción que instigue un cambio. Pues esto es la primera característica, ¿no? Encontrar un problema y intentar hacer un cambio en eso. Ofrece soluciones locales para desafíos de la planificación local. La ciudad es muy compleja. Nadie puede decir vamos a cambiar la ciudad con urbanismo táctico. Con el urbanismo táctico vamos a cambiar una zona, vamos a cambiar una calle, una plaza. Luego está muy bien tener estrategia y si funciona, sea por mancha de aceite se vaya trasladando o porque realmente haya una estrategia municipal que diga, mira, si esto funciona, lo aplicaremos en otros lados. Pero la primera acción son acciones como puntuales. Es, a ver, ¿por dónde empezamos? Pues yo qué sé, pues por la calle donde salgo cada día. No me gusta esto, ¿qué podríamos hacer, ¿no? Por lo tanto, es una planificación de entrada local. Un compromiso a corto plazo y unas expectativas realistas. Pues es eso, dices, detectamos un problema en un sitio concreto, vamos a buscar una solución que mejore esta problemática. No vamos a solucionar el mundo, una problemática, una cosa pequeña. Se tiene que ser como... Tenemos que ser prácticos. Y no tenemos que pensar que vamos a cambiarlo todo, vamos a cambiar una cosa. Podemos ser utópicos en intentarla cambiar, pero vamos a controlarnos, ¿no? Y expectativas realistas. Dices, vale. Dice, otra cosa que lo caracteriza, riesgos bajos y recompensa posiblemente alta o muy alta. ¿Por qué riesgos bajos? Para los gestores municipales, los riesgos son bajos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de presupuestos bajos. Todo el urbanismo táctico se hace con los presupuestos habituales del ayuntamiento. No es que dices, a veces tenemos que hacer un puente, bueno, pues cuando consiga la subvención europea para hacer no sé qué, haremos el puente. Tenemos que hacer un no sé qué. No. Urbanismo táctico se hace con los presupuestos de infraestructuras, de urbanismo, de servicios sociales, de reparación. Con estos presupuestos que ya maneja el ayuntamiento se pueden, con jardinería, dices, bueno, jardinería tiene unos presupuestos anuales. Pues, ¿qué pasa si una parte se dedican a mover unas macetas o plantar unos árboles? Con eso se hace el urbanismo táctico, son cosas pequeñas. Por eso dice, riesgos bajos, recompensa alta. ¿Por qué recompensa alta? El riesgo es bajo, si no sale bien, se echa para atrás. Si sale bien, eso puede quedar, luego se puede consolidar la acción que hemos hecho. Y luego le podemos dedicar muchos más presupuestos y podemos ir a buscar presupuestos del Ministerio, de Europa o de donde sea para hacerlo más grande o llevarlo a toda la ciudad. Pero la primera acción, el riesgo es bajísimo. Desarrollo de capital social entre los ciudadanos y creación de capacidad organizativa entre instituciones público-privadas sin fines de lucro y la sociedad civil. ¿Qué estoy hablando? Que el urbanismo táctico es lo que os decía, puede ir de arriba abajo, de abajo arriba, pero siempre afecta a las personas. Hay decisiones a nivel municipal que parece que nos resbalan, ¿no? Dice, bueno, pues han decidido ampliar por allí, no me afecta a mí. Pero el urbanismo táctico, si tú eres vecino del sitio donde se hace urbanismo táctico, te afecta, para bien o para mal, te afecta. Y entonces tú das una respuesta, ¿no? Por eso hay un capital social. Si esto además viene desde abajo, pues aún mucho mejor porque interactúa y hace actuar al ayuntamiento, a la corporación, o a los políticos, o a los técnicos, en dar una solución. Pues yo creo que con esto os he definido las características. Y ahora en la discusión vamos a entrar en problemáticas que salen a todo esto, ¿no? Otras iniciativas similares del urbanismo táctico, por ejemplo, es en el urbanismo táctico, es lo que os decía, es interactivo más que participativo en sentido estricto. Lo que os decía, para hacer urbanismo táctico realmente no es necesario participación. Yo qué sé, cualquier técnico dice, mira, he detectado un problema, vamos a hacer esta calle peatonal, y para hacerla peatonal voy a poner unas macetas y voy a poner una señalética y no necesitas consultar con la ciudadanía. O sea, puede ser una decisión tomada desde el ayuntamiento.
Pero, y lo que es seguro será interactivo, porque seguro que lo que os decía, afectará a los ciudadanos que viven en esa calle. Pero si nosotros contamos con la participación, será mucho más fácil que entre bien la decisión, ¿no? Si los he tenido en cuenta. En base a esto, en añadir al urbanismo táctico participación ciudadana, hay el Project for Public Space, que es proyecto para espacios públicos, que es los mismos ONGs que antes os hablaba, que podían venir desde la academia, que era la crítica a la ciudad que se había construido. Pues hay ONGs que se montaron en el 75 esto y que también ha tenido repercusión a nivel mundial y más con las redes. Y, por ejemplo, hay una cosa que es el placemaking, que ayuda, esto es una página web extendida por todo el mundo y como esta hay 50.000 iguales, ¿no? Pero esto ayuda a asociaciones de vecinos o ONGs o así para hacer lo que él llama lugares. ¿Por qué? Porque la ciudad a veces ha perdido la identidad y hay espacios que no son lugares, son espacios vacíos, pero que tú como persona pues pasas con el coche, lo dejas allí y aquí dicen vamos a hacer lugares, ¿no? Pues estos son como iniciativas muy similares al urbanismo táctico que ahora estamos hablando y que llevan años produciéndose. Entramos en la discusión. En la discusión que os hago preguntas basadas en la crítica que ha recibido el urbanismo táctico en otros sitios, ¿no? Por ejemplo, aquí seguro que nos ha llegado, o seguro que habéis leído sobre las críticas que recibe Ada Colau en Barcelona con todo el urbanismo táctico que está haciendo allí, que es una de las ciudades como son emblemáticas, ¿no? En esto y en las pinturas que pintan la calle y no sé qué. Pero es en Colau, pues de un color político, y será en La Coruña o en Zaragoza o en otro color político, da igual. Las preguntas, sea de quien sea el que mande, el político que mande, las críticas siempre van por el mismo lado, ¿no? Dice, por ejemplo, una de las que dicen, para machacar al que ha activado el urbanismo táctico, ¿podría provocar el urbanismo táctico soluciones transitorias que no significaran una verdadera transformación de la ciudad? Y yo digo, ¿y esto es una crítica? ¿No? Pues sí, podría provocarlas, sí, pero con muy poco presupuesto. Esta es la gran ventaja del urbanismo táctico. Con poco presupuesto nosotros hacemos una propuesta y la ensayamos. ¿Que funciona bien? La aplicamos. ¿Que no funciona bien? La echamos para atrás. ¿Qué se prefiere cuando se critica el urbanismo táctico? Es que ha pintado de colorines y está tirando el dinero. No se tira el dinero. Se tira mucho más dinero cuando dices, renovamos esta plaza y no he hecho ningún ensayo y no he preguntado a nadie y hago una plaza y luego nadie la usa. He tirado el dinero para hacer esa plaza y ese es mucho más que el que podría ser para hacer una acción de urbanismo táctico. Por lo tanto, ¿puede que no signifique una verdadera transformación de la ciudad? Puede y se puede retroceder. Pero si funciona bien, puede ser muy productivo, ¿no? Pues esto es de las críticas que hacen. Otra, ¿tiene el urbanismo táctico potencial suficiente para transformar la estructura urbana tradicional que se demuestra inadecuada? Pues de entrada sí. Transforma la estructura. ¿La estructura qué puede ser? El uso. Solo con poner eso. Saco este ejemplo porque es muy fácil, ¿no? El cambiar una calle y hacerla peatonal, ¿cómo se consigue? Se puede conseguir de muchas maneras. Dices, no, vamos a hacer una plataforma única y vamos a empedrar esto y lo vamos a hacer. Ya. Pero antes de todo esto, ¿qué costaría poner unas macetas y una señal? Nada. Nada, forma parte del presupuesto habitual pues de policía, de jardinería. Dices, vamos a probar. ¿Qué queremos probar? 2 meses, probamos 2 meses. ¿Y cómo reacciona la gente allí? ¿Que nos funciona? Pues luego ya podemos poner la plataforma única y poner el mármol que queramos y gastarnos el dinero en algo que sabemos que funcionará. Por lo tanto, transforma la estructura. De entrada transforma la estructura, que es el uso. La infraestructura, que es lo que cuesta dinero, lo decidiremos si funciona o no funciona. Si funciona, vamos a gastarnos dinero. Si no, mira, ¿sabes? Esto no ha funcionado. Lo echamos para atrás. Otra pregunta, y que además es crítica muchas veces en acciones de estas de urbanismo táctico. ¿Se aplica el urbanismo táctico en sitios emblemáticos y fáciles de visualizar, dejando de lado los lugares más necesitados? Pues puede, pero esto no es ni bueno ni malo per se. O sea, lo suyo es que se aplique donde sea necesario. Luego
puede ser que se aplique en un sitio que sea necesario y además sea emblemático. ¿Y entonces de qué te sirve? Dices, te sirve porque si funciona, te será más fácil de aplicarlo en otros sitios. ¿Sabes? Si dices, vamos a pensar algo de la ciudad, ¿dónde lo aplicamos? Pues imagínate que lo aplicamos en el centro, que es un centro, aquí el centro está bien, ¿no? Imagínate que hay un barrio emblemático como que la gente dice, allí se vive bien. Pues si nosotros aplicamos una primera, dice, se vive bien, pero hay cosas mejorables. Una opción sería, vamos a aplicarlo allí como experimentación. Si allí funciona bien, lo trasladamos. Si allí ha funcionado bien, será mucho más fácil trasladarlo a otros. La otra es, solo lo aplicamos allí porque es a quien nosotros nos vota y lo aplicamos allí y nos olvidamos de los otros. Pero esto es política. El urbanismo táctico tú lo puedes utilizar para expandir y dices, sí, a veces, ¿dónde se hace? ¿Dónde se hacen los colorines, las pinturas, las acciones? En sitios que se vean mucho. ¿Y a lo mejor son los más necesarios? No, pero esto es una decisión política. Pero yo os digo que hay una explicación posible si hay una intención. Dices, si lo que quiero es extenderlo, es una buena práctica. Si lo único que quiero es, ¿cómo lo diría? Esto creo que era, Lefebvre lo hablaba, ¿no? De esto de utilizar a la ciudadanía como comparsa, ¿no? Comparsa del político para que le aplaude. Dices, venga, pues participamos y salimos a hacer un juego que ahora es lo que se lleva. Dices, pues con esto no hacemos nada. Pero entonces, ¿se aplica el urbanismo táctico en sitios emblemáticos y fáciles? Pues depende de la intención, claro, todo depende de la intención, no es el urbanismo táctico es la herramienta. Quien la utiliza es el que la puede utilizar políticamente bien o mal. Pero ¿no será que si es un sitio emblemático resulta que el 90% de la población va a pasar por allí, va a poder opinar? Claro. Y si es en un sitio marginal no lo va a ver nadie. Por eso yo también defiendo que se pueden hacer, o sea, que todo el urbanismo táctico aplicado en sitios emblemáticos no per se tiene que ser malo. Al revés, muchas veces lo hago aquí, que es donde lo ve más gente. Y de pronto esta gente no se lo habían planteado en su casa, pero se puede trasladar. Yo tengo una pregunta. Dime. Hablando del urbanismo táctico, Hey. ¿podría entrar, a ver si soy breve en contártelo? Hay un solar en la plaza de arriba que lleva 30 años aproximadamente, solar, desde que tiraron la casa. Luego 18 años es propiedad del ayuntamiento. Y hay un solar que, además de estar haciendo mucho daño a la vecina de al lado, que es mi madre, pues además es un sitio feo, es un solar que está amurallado con una... ¿Cómo se llama eso? Con unos bloques. Entonces yo pienso, podría ser urbanismo táctico, que si no pueden hacer, restaurar, montar una casa en sus condiciones, lo cerraran, sirviera para, como incluso almacén para el museo, que está allí, una ermita, y no estuviera, que no sirve de nada, y además de estar cerrado, embellecería todo lo que es la plaza, porque los fotógrafos se rompen la cabeza para hacer fotos allí para que no salga ese trozo de solar. Entonces, nosotros, que hemos hablado mucho de esto durante muchísimos años, ven que no hay solución. Nosotros estamos diciendo no queremos que se haga ya, si no está en el proyecto del ayuntamiento, invertir en esa zona y en ese espacio, pero sí como urbanismo táctico. No sé, yo no entiendo nada de arquitectura, pero quizás el hecho de verlo mucho, de pensarlo mucho, me haya dado ideas de puede ser como almacén, como cerrarlo para que no dañe la casa al lado y embellezca el sitio. Eso podría ser urbanismo táctico y, como antes ha comentado, que sería de poco de inversión. Tratarme de tú. Perdona, que sería poca inversión. ¿Cómo lo ves? Mira, cerrar seguramente será inversión, porque al final las cosas cuestan mucho dinero, pero una propuesta de urbanismo táctico que puede salir de los vecinos es, esto es un solar municipal. Sí. ¿No? Yo no sé, ahora la normativa del plan general habla de las posibilidades que hay en los solares vacíos. Es que hay ayuntamientos que dicen, en los solares vacíos se puede actuar. Si no se promueven, el ayuntamiento puede actuar en
espacios públicos, a veces poner jardines, cosas de estas. El hacer un edificio no es un urbanismo táctico porque cuesta mucho dinero. Y entonces, si el ayuntamiento está en proceso, pues mira, todo eso que tendréis. Pero el urbanismo táctico dices, pues a lo mejor se hubiese podido hacer, no sé si al año que viene os hacen el edificio, no sé si vale la pena, pero sí que se puede pedir. Dices, ¿y entonces cómo se presiona? Pues dices, a ver, os podéis organizar vosotros y mirar y pedir al ayuntamiento que claro, lo primero que se tiene que mirar es que no haya peligro de derribo yo qué sé, de una medianera, de no sé qué. Si no hay peligro, dices, venga, pues si los vecinos, y hay una masa crítica de vecinos, claro, no soy yo que tengo mi madre y mi primo que vive al lado. Necesitáis masa crítica. Si hay una masa crítica, se puede, por ejemplo, una acción de urbanismo táctico sería decir, venga, abrimos y ponemos unas plantas y las cuidamos y no sé qué. ¿Qué es temporal? Es temporal, pero esto funciona, Nosotros hemos trabajado con muchos ayuntamientos, en muchos sitios, y detectamos una problemática. Si tú planteas esta problemática a la ciudadanía, al final hay un consenso, te diría, yo que sé qué tanto por ciento, pero superior al 90% en ver una solución en una vía. Lo planteas a los servicios técnicos y si lo planteas a servicios técnicos conjuntamente, no a los de urbanismo o los de infraestructuras que están hablando desde su área, sino conjuntamente, la solución es la misma. Se llegan a las mismas soluciones. Al final es aplicar lógica, pero para eso se necesita tener conocimiento. Dices, claro, es que para llegar a la misma conclusión tienes que saber, pues que por aquí te pasa una cloaca y por allí hay no sé qué. Claro, necesitas conocimiento. Por lo tanto, la participación, que a veces parece que va a generar cosas muy diversas, no, evidentemente siempre hay la excepción. Bueno, pues la excepción es excepcional y se queda pues fuera. Y por ejemplo, cuando nosotros recogemos un proceso participativo, decimos, mira, se han llegado a estos consensos y hay estos disensos. Hay esta gente que no ha habido manera de entrar en la mayoría, bueno, se apunta. Luego a lo mejor si rascas te das cuenta pues que tiene intereses muy particulares. Pero claro, a nivel de intereses mayoritarios se llegan a consensos y os digo, técnicos, políticos y ciudadanos. O sea, a la que planteas las cosas, nosotros prácticamente siempre llegamos a soluciones que dices que son lógicas. Lo que pasa es que la gente tiene que saber, dices, pues ¿por qué no se ha hecho antes del museo? Pues a lo mejor porque no había el dinero o porque había otras prioridades. ¿Y por qué no se hace ahora? Pues no sé, pues si sabemos todos los motivos, seguramente entenderemos por qué. Entonces dices, urbanismo táctico, lo primero sería, vale, no planteamos hacer un museo, vamos a hacer un jardín, ¿con qué? ¿Podemos hablar con los de parques y jardines? ¿Nos podrían plantar 4 macetas que nosotros cuidamos? ¿Y qué cuesta abrir la valla? Pues que, yo qué sé, los de mantenimiento un día abran. Claro, esto necesita, por eso necesita cierta presión. Claro, si va una sola persona no va a conseguir nada, porque si no, cada uno iríamos pidiendo, yo quiero esto, yo quiero eso. Pero si se hace una masa crítica, los ayuntamientos escuchan normalmente. Y sobre todo, están también entendiendo que desde la base se pueden hacer cosas. Pues yo creo que esto es una vía. Venga, seguimos. ¿Puede provocar las acciones de urbanismo táctico gentrificación? No, para nada. La gentrificación no tiene nada que ver con el urbanismo táctico. La gentrificación tiene que ver con una cosa que antes hablaba Lefebvre y hablaba también Halley, es con el valor del suelo. Hemos capitalizado el suelo. El suelo y la ciudad es un valor económico, es un valor neoliberal. Y entonces eso es lo que hace la gentrificación. Dices, no, es que claro, nosotros tenemos que vigilar de poner los recursos suficientes para que cuando mejoremos un barrio o una calle, la gente menos desfavorecida no tenga que marchar. Esto es un tema de servicios sociales, de otros servicios. Pero mejorar, es como decir, es que no podemos mejorar nada porque si no se hará gentrificación. No, nosotros siempre tenemos que mejorar la ciudad. La gentrificación viene por otro lado, por la especulación que se hace del suelo. Claro, tú me mejoras ahora este barrio y ahora vendré otra gente con más poder adquisitivo y te echará de allí. Dices, entonces, para no hacerlo se necesitan políticas activas para que no haya gentrificación. Pero el urbanismo táctico no provoca la gentrificación. Lo que provoca la gentrificación es el valor del suelo que aumenta. Pues si se aumenta, ¿cómo mantenemos la población que hay allí?
Sí, pero a veces echas incluso a la población y lo mantienes para usos comerciales o turísticos. Te lo digo porque este fin de semana, por ejemplo, yo estoy en Valencia, hacía años que no estaba en el barrio del Carmen, en el centro. Se ha gentrificado. Gentrificación total, pero ya no tampoco para que haya una nueva población, bueno, turística, sí. Apartamentos turísticos, locales comerciales, pero porque, Pues justo. porque hay un rendimiento económico muy alto, pues allí Airbnb debe haber entrado hasta el fondo. Y resulta que los pequeños propietarios que tenían pisitos allí han dicho, me sale más a cuenta alquilarlo. Y el que tenía alquilado ya no lo puede pagar y ahora se va fuera. Pero eso, claro, no es el problema no es que hayamos mejorado el barrio lo tenemos que mejorar. El problema es la especulación que se hace después. Entonces esto necesita políticas para controlarla. Pues yo qué sé, Airbnb hay sitios que lo están controlando ya. Pues que también empezó de una forma así como, también era una forma de viajar distinta, alternativa a lo de los hoteles, y ahora resulta que los hoteles son los primeros, o los fondos de inversión en hoteles también tienen fondos de inversión en casas que alquilan, bueno, alquilan o promocionan vía Airbnb. Evidentemente pero es por un tema no de mejora de ciudad, sino por el rendimiento económico que le saquemos. Pero claro, mejorar la ciudad siempre que podamos lo tenemos que hacer, ¿no? Entonces la gentrificación no tiene que ver ni con el urbanismo táctico ni en el por qué embellecer la ciudad, sino en quién sale ganando porque aumenta el valor. Dice, ¿puede el urbanismo táctico generar una reacción contraproducente con los objetivos que busca? Sí, esto tenemos que estar muy atentos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de presupuestos bajos. Y entonces, presupuestos bajos, a veces, también se tienen que generar bien para no crear rechazo. Claro, dices, en Barcelona hay gente que critica mucho los colores. ¿Ves? Yo esto, por ejemplo, los colores estridentes. Yo esto no lo encuentro criticable, porque los colores estridentes es una forma de ponerte activo. Aquí ha pasado algo, ¿no? O sea, yo creo que el urbanismo táctico tiene que jugar, está como en este límite. Juega un poco en lo fuera de lo normal para de pronto darte cuenta de que allí han hecho una acción, pero no se puede caer, en lo que comúnmente llamaríamos cutre. No se puede hacer cutre. ¿Por qué? Porque entonces dices, sí, han hecho un jardín y mira qué sucio que está, las plantas no se ha cuidado, y dices, y ahora en lugar de un jardín es un vertedero. Entonces, por ejemplo, esta acción que decías de urbanismo táctico, te diría, mira, conclusión, ¿cuál sería? No va bien hacer jardines porque se convierten en vertederos. Dices, hombre, no, ¿sabes? O sea, es el peligro. Dices, estamos jugando con presupuestos bajos, con acciones muy rápidas y tenemos que cuidarlo. Una de las cosas que tiene, por ejemplo, el urbanismo táctico, que desde la administración se tiene que vigilar, es el seguimiento. Tú haces una plaza, tú encargas un proyecto y una vez hecho, muchas veces te olvidas. Ya está hecho, está pagado, no sé qué, y ya está. El urbanismo táctico, como tu objetivo es hacer un cambio y estás arriesgando poco porque estás poniendo poco dinero, tienes que seguir y ver cómo se reacciona. En base a lo que se reacciona, dices, o lo cambias o lo aposentas. Dices, no, es que ha funcionado muy bien y ahora lo voy a aplicar a toda la ciudad y además con infraestructura, es decir, haciendo nuevas las aceras, ¿no? O haciendo lo que sea, cambiando los pavimentos, cambiando las farolas, cambiando cosas, que te gastas dinero, pero en el previo te gastas poco dinero. La cuestión es, te gastas poco, pero que esté bien. Si no funciona bien, si las cosas se te caen, dices, hombre, hay un límite, ¿no? Allí, pues es eso. Puede crear una reacción contraproducente si no lo hacemos muy bien, la pelota nos puede volver en contra. Dime. Quería hacer una pregunta. ¿Es urbanismo táctico cerrar algunas calles con bastante fluidez de personas al tráfico? Sí, y aquí el tema es que el urbanismo táctico es local, pero cuando cuando cortas una calle, estás afectando a las de alrededor. Y entonces dices, vale, cortamos una calle, pero tenemos que ver, uno, ¿qué hacemos con los coches que se aparcaban aquí? Le tengo que buscar una alternativa. Dos, ¿qué hacemos con el tráfico que pasaba por aquí? O sea, no se puede decir, ahora corto la calle, porque entonces será contraproducente. Porque habrá algún otro sitio que aumentará el tráfico y habrá algún otro sitio donde aparecerán estos coches que estaban allí. Y los ejemplos que has puesto de Nueva York, por ejemplo, y todos esos sitios donde se ha cortado el tráfico, se han hecho especie de zonas verdes, todo eso, lo contraproducente lo han resuelto de alguna manera para que otros lugares no se carguen.
Claro, esta es la posibilidad, cuando antes os decía, el urbanismo táctico a veces surge de abajo y va hacia arriba, que es esto que estabais proponiendo con el solar, o a veces va de arriba abajo. Cuando va de arriba abajo, lo que puede tener, tiene una visión más estratégica, que dice, venga, vamos a cambiar la movilidad de Jumilla. Para cambiar la movilidad de Jumilla, claro, yo soy muy bruto y soy vecino y digo, pues corto, porque a mí me gusta ir andando. Dices, ya, bueno, ¿y todos los que van en coche, qué les pasa? Como no busque un parking alternativo, que a lo mejor puede ser un solar, pues un solar que está vacío, dices, venga, esto podría ser, dices, cortamos los coches que hay aquí, ¿dónde los coloco? Pues allí hay un solar tal, o facilito no sé qué, o doy vales de transporte, yo qué sé. Evidentemente, cada circunstancia tiene su qué, y tenemos que buscarlo. No se puede ir a lo bruto, porque a veces nos puede pasar la contra, ¿no? Pues en movilidad está clarísimo. Si tú dices, vamos a peatonalizar, peatonaliza y pues pon transporte público, sitios para aparcar, no sé qué. Y entonces la gente estará encantada. Pero si tú dices, peatonalizo y no haces nada más, y dices, ostras, pues toda la gente que vivía en esa calle y aparcaba el coche allí abajo, ahora la aparca en el de al lado. Y entonces es más difícil aparcar en el de al lado y además le toca andar más. Entonces al final el urbanismo táctico comprende un trabajo mucho más global, no es hago esto y ya está, sino resuelvo dónde van a aparcar, qué va a pasar, los negocios que hay, cómo van a ir. Entonces, de recursos puede ser económico, pero de trabajo denoto que hay muchísimo más. Depende. Por ejemplo, el de movilidad afecta más. El de convertir un solar en un jardín, si desde el ayuntamiento os lo aceptan, desde parques y jardines os ponen 4 plantas y unos vecinos os encargáis de cuidarlo, no afecta a mucha más gente. O sea, depende del urbanismo táctico que se plantee. Claro, cambiar la movilidad de una ciudad es un tema de consistorio. ¿Podría ser urbanismo táctico, por ejemplo, que el camino que hay desde Jumilla hasta el Prado es un trozo que yo creo que también lo habrá pedido mucha gente, pues pudieran ir los coches a menos velocidad y que eso sirviera de un paseo más relajante que no asustar porque te haya un coche de lejos que van, de deprisa que van? ¿Podría ser urbanismo táctico resolver esa cuestión, que es un paseo muy bonito, que va al monte, sí, al final bueno, va muchísima gente, bicicletas, con gente corriendo, andando? Pues, o sea, al final el nombre de urbanismo táctico da igual si podría ser urbanismo táctico o no. Si vosotros encontráis que hay un problema que se puede resolver económicamente, ¿qué es? Sí, todo lo que no conlleve de entrada mucho dinero o sencillamente dices, ¿se puede regular con un policía? Sí. Urbanismo táctico puede ser colocar un policía a las 9 de la mañana delante de un colegio. Urbanismo táctico puede ser educar a la gente. También. Pero, por ejemplo, esto del policía, dices, ¿es urbanismo táctico? Dices, poner a las 9 de la mañana un policía que facilite a la gente que vaya andando en la entrada de un coche y que no pasen coches rápidos, eso es una acción muy pequeña que dices, ¿qué cuesta? No cuesta nada, al ayuntamiento no le cuesta nada, es sencillamente poner una persona allí y a lo mejor facilitar que pues, los coches se paren, todos estos que vienen de aquí al lado pero vienen en coche, pues intentar que no vengan en coche, facilitar que vengan en bici, pues estas cosas no cuestan nada, es un cambio de mentalidad. Por ejemplo, de movilidad, os voy a contar, en Molina de Segura, con los presupuestos participativos, que aquí también tenéis, ¿no? Presupuestos participativos, desde la Asociación de Vecinos de San Roque pidieron ellos peatonalizar una calle, empezaron con una calle, peatonalizar una calle que no tenía salida. Hombre, empezar por una calle que no tiene salida es más fácil que una que está en medio, pero ya antes os he contado que en Nueva York lo hicieron con Broadway, que era una arteria principal. Bueno, pues en Molina de Segura, en los presupuestos participativos, se pusieron de acuerdo los vecinos de esa calle que aparcaban los coches allí, dijeron, venga, si de pronto esto fuese peatonal, ¿qué ganaríamos? Pues ¿qué ganarían? Pues que esas casas que están allí, que son casas pequeñas, que viven principalmente gente mayor y que van los nietos no sé qué, podríamos volver a recuperar la calle para jugar a la calle.
Y entonces ellos fueron los primeros que dicen, venga, pues no aparcamos los coches aquí. Y a lo mejor tenemos que andar más. O a lo mejor el coche solo entra para descargar la compra. Pero nosotros lo limitamos y tal. Y eso lo consiguieron. En los presupuestos participativos lo pidieron y se hizo. Y a raíz de esa calle, otras calles años después han ido diciendo, anda, mira esta gente, pero mira qué bien, que sacan la silla y están aquí en medio de la calle sin que les pase ningún coche. O como mucho el del vecino que viene de la compra, pero va a 20 o a 10. Pero allí están jugando a pelota los críos. Y de pronto eso ha salido de ellos y lo han conseguido en presupuestos participativos. ¿Sabes? Y dices, pues estas cosas, y ha costado mucho, ¿no? Se han dedicado poco presupuesto y se ha conseguido, sí. Y ahora en los ejemplos os puedo contar uno, por ejemplo, en Cartagena que hemos diseñado nosotros. Conclusiones. Una, el urbanismo táctico, que es esta herramienta, es un mecanismo útil para provocar cambios urbanos, en situaciones a menudo enquistadas. ¿Sabes? Dices, ¿siempre hemos funcionado así? Pues no, se puede funcionar de otra manera. Con el objetivo claro de mejorar la calidad de vida. O sea, nunca nos podemos olvidar que estamos respondiendo a la ciudadanía. Y al final lo que buscan los políticos, a priori, debería ser mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a quien les gestionan, ¿no? Todos los recursos que tienen en la política, pues dices, mejorar la calidad de vida de quienes habitan el lugar. Y un poco eso, seguro que lo habéis oído. Hace pocos meses hablaban de la alcaldesa de París que hablaba de la ciudad de los 15 minutos. ¿Os suena esto? ¿No os suena? Bueno, ahora fue como salió en muchas noticias que París quería volver a la ciudad de los 15 minutos. ¿Qué es la ciudad de los 15 minutos? La ciudad de los barrios o la ciudad de los municipios más pequeños, que en 15 minutos lo tienes todo. Esto ahora, la ciudad de París se lo ha propuesto. Una ciudad grande es una cosa muy difícil de conseguir. Que tú trabajes, dejes los críos al cole, tengas el ocio y vayas a comprar todo alrededor de 15 minutos es difícil, pero se van poniendo pasos. Cada vez hay más empresas, o sea, cada vez, como te diría, fabricamos menos y damos más servicios, ¿no? Nos volvemos una sociedad más de servicios. Todos estos servicios funcionan dentro de la ciudad. No se necesitan esas grandes fábricas. Las grandes fábricas es difícil tenerlas dentro de la ciudad, pero los servicios sí que se pueden tener perfectamente en la ciudad. Cada vez hay más gente que tiene la posibilidad de vivir, trabajar, llevar a los críos al cole y tener ocio en sitios cercanos. O eso es la tendencia a la que se va. ¿Qué configura todo eso? Mejor salud, porque andamos, vamos en bici, nos movemos más. Menos consumo de petróleo. Más sostenibilidad en el medio ambiente, en todo. O sea, todos son ventajas en eso. Y ahora hay muchas ciudades que tienden a eso. Y hace poco decían, la ciudad de los 15 minutos, como si fuese un invento de Ana Hidalgo, que era la alcaldesa de París, y Carlos Romero, que era su técnico, que se lo había inventado. Dices, esto no es ningún invento. Esto es recuperar. Por eso las situaciones enquistadas que nos olvidamos. Si hablamos con nuestros padres o abuelos, y todos nos hablan de que jugaban a pelota en la calle. Y ahora, yo qué sé, a lo mejor aquí subiendo hacia el castillo hay muchas calles peatonales que yo he visto niños jugando a pelota porque pasan pocos coches, pero de vez en cuando pasa alguno que dices, ostras, se la están jugando, ¿eh? ¿No? Pero esto no es una cosa utópica de nuestros abuelos, esto lo podríamos tener a día de hoy, ¿sabes? Pues hay cosas que se pueden recuperar. El urbanismo táctico permite hacer estas cosas. Otro, el urbanismo táctico ya habíamos dicho que no necesita participación, aunque sí que hay la reacción de la ciudadanía. Pero, es lo que decía, si contamos con la participación, es mucho más fácil que la decisión que tomes a nivel táctico tenga un buen resultado, porque es que antes de hacerla ya tienes de acuerdo a la población dónde la vas a hacer. Por eso decía que el urbanismo táctico y la participación es una cosa que todos los políticos les iría bien aplicarla en serio, no aplicarla por aplicarla, pues para hacer bonito, ¿no? Que también hay mucha política de fachadismo, ¿no? Pero si se hace bien, dices, ostras, es que te estás asegurándote tus decisiones y la gente la tienes contenta. Por lo tanto,
¿Que es necesario la participación en la herramienta esta? No es absolutamente necesario, pero si la aplicas sale mucho mejor, ¿no? Pues estas eran las dos conclusiones. Yo creo que aquí había acabado todo el rollo, más teórico, más no sé qué. Y ahora, yo qué sé, o me hacéis preguntas o os cuento dos ejemplos. Os cuento dos ejemplos, mira. Primero os voy a contar el de Times Square, que no os lo cuento yo. Voy a mirar a ver si os puedo poner un vídeo. Está muy bien. Está subtitulado, habla en inglés, pero está subtitulado en castellano. Now, the work of a transportation commissioner isn't just about stop signs and traffic signals. It involves the design of cities and the design of city streets. Streets are some of the most valuable resource that a city has, and yet it's an asset that's largely hidden in plain sight. And the lesson from New York over the past 6 years is that you can update this asset. You can remake your streets quickly, inexpensively, it can provide immediate benefits, and it can be quite popular. You just need to look at them a little differently. This is important because we live in an urban age. For the first time in history, most people live in cities, and the UN estimates that over the next 40 years, the population is going to double on the planet. So the design of cities is a key issue for our future. Mayor Bloomberg recognized this when he launched Plan YC in 2007. The plan recognized that cities are in a global marketplace, and that if we're going to continue to grow and thrive and to attract the 1 million more people that are expected to move here, we need to focus on the quality of life and the efficiency of our infrastructure. For many cities, our streets have been in a kind of suspended animation for generations. This is a picture of Times Square in the 50s. And, you know, despite all of the technological innovation, cultural changes, political changes, this is Times Square in 2008. Not much has changed in those 50 years. So we worked hard to refocus our agenda, to maximize efficient mobility, providing more room for buses, more room for bikes, more room for people to enjoy the city, and to make our streets as safe as they can be for everybody that uses them. We set out a clear action plan with goals and benchmarks. Having goals is important because if you want to change and steer the ship of a big city in a new direction, you need to know where you're going and why. The design of a street can tell you everything about what's expected on it. In this case, it's expected that you shelter in place. The design of the street is really to maximize the movement of cars, moving as quickly as possible from point A to point B, and it misses all the other ways that a street is used. When we started out, we did some early surveys about how our streets were used, and we found that New York City was largely a city without seats. You know, pictures like this, people perched on a fire hydrant, not the mark of a world-class city. It's not great for parents with kids, it's not great for seniors, it's not great for retailers, it's probably not good for the fire hydrants, certainly not good for the police department. So we worked hard to change that balance. And probably the best example of our new approach is in Times Square. 350,000 people a day walk through Times Square. And people had tried for years to make changes. They changed signals, they changed lanes, everything they could do to make Times Square work better. It was dangerous, hard to cross the street, it was chaotic. And so none of those approaches worked, so we took a different approach, a bigger approach, looked at our street differently. And so we did a 6-month pilot. We closed Broadway from 42nd Street to 47th Street and created 2.5 acres of new pedestrian space. And the temporary materials are an important part of the program because we were able to show how it worked. And I work for a data-driven mayor, as you probably know. So it was all about the data. So if it worked better for traffic, if it was better for mobility, if it was safer, better for business, we would keep it. And if it didn't work, no harm, no foul, we could put it back the way that it was because these were temporary materials. And that was a very big part of the buy-in.
much less anxiety when you think that something can be put back. But the results were overwhelming. Traffic moved better, it was much safer, 5 new flagship stores opened. It's been a total home run. Times Square is now one of the top 10 retail locations on the planet. And this is an important lesson because it doesn't need to be a zero-sum game between moving traffic and creating public space. You know, every project has its surprises. And one of the big surprises with Times Square was how quickly people flocked to the space. You know, we put out the orange barrels, and people just materialized immediately into the street. It was like a Star Trek episode, you know? They weren't there before, and then zzz, all the people arrived. You know, where they'd been, I don't know, but they were there. And this actually posed an immediate challenge for us because the street furniture had not yet arrived. So we went to a hardware store and bought hundreds of lawn chairs. And we put those lawn chairs out on the street. And the lawn chairs became the talk of the town. It wasn't about that we'd closed Broadway to cars. It was about those lawn chairs. What did you think about the lawn chairs? You like the color of the lawn chairs? So, you know, if you've got a big controversial project, think about lawn chairs. This is the final design for Times Square, and it will create a level surface, sidewalk to sidewalk, beautiful pavers that have studs in them to reflect the light from the billboards, creating a great new energy on the street. And we think it's going to really create a great place, a new crossroads of the world that is worthy of its name. And we will be cutting the ribbon on this, the first phase, this December. With all of our projects, our public space projects, we work closely with local businesses and local merchant groups who maintain the spaces, move the furniture, take care of the plants. This is in front of Macy's, and they were a big supporter of this new approach because they understood that more people on foot is better for business. And we've done these projects all across the city in all kinds of neighborhoods. This is in Bed-Stuy, Brooklyn, and you can see the short leg that was there used for cars that not really needed. So what we did is we painted over the street, put down epoxy gravel, and connected the triangle to the storefronts on Grand Avenue. Created a great new public space, and it's been great for businesses along Grand Avenue. We did the same thing in Dumbo in Brooklyn, and this was one of our first projects that we did. And we took an underutilized, pretty dingy-looking parking lot and used some paint and planters to transform it over a weekend. And in the 3 years since we've implemented the project, retail sales have increased 172%. And that's twice that of adjacent areas in the same neighborhood. We've moved very, very quickly with paint and temporary materials. You know, instead of waiting through years of planning studies and computer models to get something done, we've done it with paint and temporary materials. And the proof is not in a computer model, it is in the real world performance of the street. You know, you can have fun with paint. All told, we've created over 50 pedestrian plazas in all 5 boroughs across the city. We've repurposed 26 acres of active car lanes and turned them into new pedestrian space. I think one of the successes is in its emulation. You know, you're seeing this kind of approach since we painted Times Square. You see this approach in Boston, in Chicago, in San Francisco, in Mexico City, Buenos Aires, you name it. This is actually in Los Angeles, and they actually copied even the green dots that we had on the streets. But I can't underscore enough how much more quickly this enables you to move over traditional construction methods. We also brought this quick-acting approach to our cycling program, and in 6 years, turned cycling into a real transportation option in New York. I think it's fair to say it used to be a fairly scary place to ride a bike. And now New York has become one of the cycling capitals in the United States. And we moved quickly to create an interconnected network of lanes. You can see the map in 2007. This is how it looked in 2013 after we built out 350 miles
of on-street bike lanes. I love this because it looks so easy. You just, click it and they're there. We also brought new designs to the street. We created the first parking-protected bike lane in the United States. We protected bikers by floating parking lanes, and it's been great. Bike volumes have spiked. Injuries to all users, pedestrians, cyclists, drivers, are all down 50%. We've built 30 miles of these protected bike lanes, and now you're seeing them pop up all over the country. And you can see here that this strategy has worked. The blue line is the number of cyclists soaring, green line is the number of bike lanes, and the yellow line is the number of injuries, which have remained essentially flat. After this big expansion, you've seen, no net increase in injuries. And so there is something to that axiom that there is safety in numbers. Not everybody liked the new bike lanes, and there was a lawsuit and somewhat of a media frenzy a couple of years ago. One Brooklyn paper called this bike lane that we have on Prospect Park West the most contested piece of land outside of the Gaza Strip. And this is what we had done. So if you dig below the headlines, though, you'll see that the people were far ahead of the press, far ahead of the politicians. In fact, I think most politicians would be happy to have those kind of poll numbers. 64% of New Yorkers support these bike lanes. This summer, we launched City Bike, the largest bike share program in the United States, with 6,000 bikes and 330 stations located next to one another. Since we've launched the program, 3 million trips have been taken. People have ridden 7 million miles. That's 280 times around the globe. And so with this little blue key, you can unlock the keys to the city and this brand new transportation option. And daily usage just continues to soar. What has happened is the average daily ridership on the streets of New York is 36,000 people. The high that we've had so far is 44,000 in August. Yesterday, 40,000 people used City Bike in New York City. The bikes are being used 6 times a day. And I think you also see it in the kind of riders that are on the streets. In the past, it looked like the guy on the left, ninja-clad bike messenger. And today, cyclists look, like New York City looks. It's diverse, young, old, black, white, women, kids, all getting on a bike. It's an affordable, safe, convenient way to get around, quite radical. We've also brought this approach to our buses. And, New York City has the largest bus fleet in North America, the slowest bus speeds. As everybody knows, you can walk across town faster than you can take the bus. And so we've focused on the most congested areas of New York City, built out 6 bus rapid transit lines, 57 miles of new speedy bus lanes. You pay at a kiosk before you get on the bus. We've got dedicated lanes that keep cars out because they get ticketed by a camera if they use that lane, and it's been a huge success. I think one of my very favorite moments as Transportation Commissioner was the day that we launched City Bike, and I was riding City Bike up First Avenue in my protected bike lane, and I looked over and I saw pedestrians standing safely on the pedestrian islands, and the traffic was flowing, birds were singing, the buses were speeding up their dedicated lanes. It was just fantastic. And this is how it looked 6 years ago. And so I think that the lesson that we have from New York is that it's possible to change your streets quickly. It's not expensive. It can provide immediate benefits, and it can be quite popular. You just need to reimagine your streets. They're hidden in plain sight. Thank you. Este yo os lo ponía porque es emblemático. Es la ciudad de Nueva York y el ejemplo que ponía es Broadway. Y dices, si Nueva York lo ha hecho en Broadway, nosotros lo podemos hacer donde nos dé la gana. Donde nos dé la gana lo podemos hacer. Venga. Sí, y ahora os voy a contar una acción que nosotros hemos hecho en Cartagena. En Cartagena, no sé si la conocéis, la Plaza de la Merced o la Plaza del Lago está en pleno centro de Cartagena. La Plaza de la Merced ha sido una de estas plazas emblemáticas. Cualquier cartagenero de pro la quiere, la Plaza de la Merced. Es donde se hace el encuentro en Semana Santa
creo que le llaman el encuentro, que se encuentran 2 procesiones y bueno, es una cosa, a las 5 de la madrugada miles de personas la ocupan. Pero la Plaza de la Merced está en un centro que durante finales del siglo XX tenía casas muy viejas y como también a veces hacemos normativas que teóricamente son para proteger, pero en lugar de proteger lo que hacemos es no permitir renovar. ¿Y qué pasó? Que las familias bienestantes del centro se fueron por condiciones de calidad de vida, porque esas casas no se podían adecuar bien. Se fueron. ¿Qué pasó? Que todo este centro, que era el orgullo de cualquier cartagenero, que cualquier cartagenero tiene el abuelo que vivió allí, el tío que no sé qué, el club de Cartagena, que ahora no sé cómo se llama, bueno, el Cartagena tenía la sede allí. Han pasado, ha sido la plaza del Lago fue la plaza más importante durante varios siglos en Cartagena porque era la plaza más grande que había en la ciudad. Aparte de las zonas militares y del arsenal y ese, a nivel público, dice, el ayuntamiento no estaba allí, pero a veces se utilizaba como la plaza mayor del ayuntamiento, la Plaza del Lago. Bueno, a finales del siglo XX, ¿qué ha pasado? La gente de toda la vida de Cartagena que pudo, se marchó porque no estaba en unas condiciones óptimas, porque las viviendas, los edificios estaban muy viejos. ¿Qué pasó? Se ocupó por otra gente que vino de fuera, que ahora son tan cartageneros como los anteriores, pero vino inmigrantes con niveles económicos más bajos. Y ahora el centro de Cartagena está lleno de espacios vacíos porque esas casas se han derrumbado y las que no se han derrumbado están ocupadas por, como diríamos, una gente con un nivel económico más bajo. Y entonces todos esos cartageneros que se alegran de la Plaza del Lago y tal, no conocen la Plaza del Lago y solo la conocen cuando hay el encuentro o de paso. Y está en pleno centro. Esto por un lado. Por otro lado, nos encontramos que Cartagena ahora ha encontrado sí que algunos lo piensan como una panacea que no lo es, pero el turismo de cruceros. El turismo de cruceros llega y se pasea por el centro. A veces ves turistas con el plano y dices, no puede ser que esté en el centro. Está el centro, el Teatro Romano, el circo, y yo estoy aquí en medio de un solar donde han grabado películas tipo de guerra, ¿sabes? En el Monte Sacro han grabado alguna película de lo desastroso que está, de todos los solares. Vale, nos encontramos esta plaza. En esta plaza, en el año 2000, se hizo una prospección arqueológica que encontraron el decumano romano. Desde el año 2000 que está la prospección vallada. ¿Qué quiere decir? Que si este barrio, que tenía poco espacio cívico, tenía espacio para circular coches, pero poco espacio público donde salir, sentarse o jugar los niños, no había ni un columpio, tenían uno de los pocos espacios, además estaba una parte vallado por las obras de la prospección arqueológica que se hizo en el 2000. Desde el 2000 hacia ahora, hasta el 2022, se han hecho como 7 u 8 proyectos distintos de renovar la plaza. Pero siempre se encontraban es que cada vez que pinchas en Cartagena te sale algo, y estás en el centro y allí te salen cosas, y siempre ha quedado parado. Y entonces ahora desde el ayuntamiento decían, tenemos que hacer un concurso internacional para hacer una plaza nueva, ¿no? Aquí, ¿por qué? Porque tenemos, por un lado, hay el Museo de Arte Moderno de la región de Murcia, está allí, está la sede allí, el Muram. Y en el otro lado, la Consejería de Cultura compró el Cine Central, que lo quiere convertir en un centro de artes escénicas. Dices, estamos en pleno centro de Cartagena, con 2 edificios a nivel regional que son importantísimos, con la Politécnica que está allí al lado y pasan los estudiantes. Y es un sitio depauperado, no es un espacio cívico eso. Y dices, venga, pues antes de hacer otro proyecto más que se puede quedar en nada, porque a la que pinchemos encontraremos otra columna u otra cosa, vamos a hacer primero un proceso participativo para preguntarle a la gente qué necesita y qué es. Y ese lo hicimos nosotros, ¿no? El proceso participativo consultamos, ¿qué es lo que decía? Consultamos con la gente, consultamos con los técnicos de servicios sociales, de urbanismo, de arqueología, de patrimonio, de parques y jardines, con todos. Y les dijimos, venga, si ahora tenemos que hacer un proyecto de aquí, ¿qué es lo que tendríamos que tener en cuenta? Y al final es lo que te decía, hablando con unos y con otros, con lenguajes distintos, pero las conclusiones todas eran las mismas. Que al final las decisiones que a veces se toman
a nivel político o desde una área aislada del ayuntamiento, no son esas. Y allí, ¿cuáles fueron las conclusiones de todo eso? Uno, ya te digo, tanto técnicos como políticos como ciudadanos, que se conservara la masa arbórea, porque es de las pocas que quedan en el centro de Cartagena. Eso era una cosa que se quería. Dos, que se aprovecharan los restos. Tres, que el ayuntamiento no haga nada si no hay un programa de actuación. Porque ya nos han hecho 8 proyectos que se han quedado empantanados. Y de momento nosotros llevamos 22 años con la plaza sin plaza. Y entonces nosotros teníamos poco espacio cívico y aún teníamos menos. Entonces, lo primero que hicieron es, sí, haced lo que queráis, pero uno, estudiad bien qué posibilidades arqueológicas hay aquí, que no me hagas un concurso internacional que diga, voy a poner no sé qué, y a la que pongan la pala se tenga que parar, que es lo que ha pasado hasta ahora. Y dices, es lógico, es lo más lógico del mundo, pero no se había hecho en ninguno de los 8 proyectos anteriores. ¿Qué? Pero ahora el ayuntamiento, después de este proceso, ¿qué tiene? Tiene el motivo para decir, necesito gastarme un dinero importante para hacer un estudio arqueológico de todo lo que hay en la plaza. Porque si no, no podré avanzar. Pero ahora vamos a hacer una planificación. Hacemos un estudio arqueológico de lo que hay en la plaza y vamos a ver cuáles son las fases. Y aquí dices, venga, pero también reconocemos que hemos dejado un poco de la mano de Dios o de quien sea la plaza y nos hemos olvidado de los ciudadanos que vivían aquí y no tenían el espacio público. Por lo tanto, una de las reivindicaciones de los ciudadanos y que los técnicos reconocían y los políticos también era que no tenían espacio. Dices, venga, ¿cómo podemos darles un espacio a esta gente que nos estamos cargando esta plaza para poder hacer el estudio arqueológico, para poder hacer luego el proyecto internacional? Y aquí es donde entramos. Bueno, aquí os podría contar todo el proceso participativo, pero me lo salto. Os lo he contado muy por encima, consultamos con todos, técnicos, ciudadanos, políticos, entrevistas a todos, a las asociaciones de vecinos, todos. Bueno, el proceso de participación, muy bien, hicimos talleres, las conclusiones que os las he resumido. Esto es el vigor que tenía la plaza en los años 60, ¿no? Y dices, ostras, qué envidia, ¿no? Aquí pasan cosas. Y ahora, urbanismo táctico. El ayuntamiento dijo, venga, ya que habéis hecho el proceso participativo, ya que conocéis bien lo que necesitan los ciudadanos, ya que conocéis bien lo que necesita el ayuntamiento y lo que quiere hacer el ayuntamiento y lo que piden los técnicos, hacednos una propuesta. ¿Qué podemos hacer para esperarnos mientras se hace el estudio arqueológico y se hace el concurso, que pueden tardar 1, 2, 3, 4, 5 años? ¿Qué podemos hacer para dar un servicio a la ciudadanía? Y entonces, ¿de dónde entramos? Una reforma táctica. Esto es urbanismo táctico. Dijimos, mira, esto de aquí es toda la excavación arqueológica que ahora conseguirán dinero para hacerla, que hasta ahora no lo habían hecho. Es todo el centro de la plaza, se cargan toda la plaza. Pero al final, ¿la plaza qué es? Dices, mira el espacio público. Es todo esto. ¿Y aquí qué hay? Esta calle circula bastante gente. Pero esta no deja de ser como nada, para dar la vuelta. ¿Y aquí cuántas plazas de aparcamiento hay? 20 plazas de aparcamiento. Y nosotros aquí detrás tenemos unos solares vacíos. Vamos a hacer, venga, que se haga la rehabilitación, el estudio arqueológico y se vaya ¿vale? Perdemos la plaza. Una plaza que tiene 830 metros cuadrados. Que tenía, porque ahora mismo ya estaba partida por la mitad con el decumano. Dices, venga, nosotros perdemos esto. Hacemos todo esto peatonal. ¿Y qué hacemos con los 20 coches? Bueno, que aparquen detrás. No hay problema, aparcan detrás. Y de pronto nosotros todo esto, que es la calzada, más las aceras, ¿y esto cuántos son? 1.730 metros. Y dices, ostras, hemos estado 22 años sin una plaza. ¿Por qué? Porque la gran superficie de espacio público la ocupaban los coches. ¿Cuántos? 20 coches. 20 coches no es nada. ¿A cuánta gente afectaba esto? A miles de personas que viven aquí. Y dices, hombre, pues venga. Esto ha sido, ¿cómo? Pues nos concentramos aquí, ¿cómo le podemos sacar rendimiento a estos? Sabemos que se necesitan hacer unas obras. Los ciudadanos asumen que se tienen que hacer unas obras. Y dices, bueno, pero mientras ponemos esto aquí. Entonces aquí decimos, pues hablamos con los de movilidad. ¿Se puede cortar la calle aquí?
Sí, no hay problema. Si pasan 4 coches, los mandamos atrás, ya está. Hablamos con los de la residencia. ¿Y ahora aquí qué proponemos? Pues proponemos una plaza donde hay, miradores al espacio arqueológico. Pues porque aquí hay una residencia de ancianos y no nos gusta más que estar viendo cómo hacen las obras. Pero les ponemos juegos de niños, porque aquí detrás hay un colegio. El colegio está en la calle de aquí atrás. Y nosotros, esto de aquí era un solar vacío donde aparcaban coches. Y nosotros le dijimos al ayuntamiento, ¿sabes lo que sería fantástico? Que se pudiera abrir una calle aquí. Esto afecta al planeamiento general. Dices, pero bueno, temporalmente, ¿qué pasaría si recortamos 3, 4, 5 plazas de parking de aquí y tú no podrías negociar con el propietario de aquí en que nos dejara un paso y la escuela que está aquí, al salir, los niños pudieran venir aquí? Pues esta cosa que parece como utópica se ha confirmado. Cuando se habló con el propietario y le dijeron no sé qué, sin llegar, pero que se podría haber llegado a una compensación económica. Dices, venga, pues yo te pago el alquiler de estos 5 coches durante 2 años. Pero no hizo falta ni eso. El propietario dijo, bueno, mientras a mí ahora no me provoquéis un derecho de uso ya inamovible, yo os lo dejo. Pues de pronto, todo esto que es una plaza alargada, en forma de L. Pues aquí hay una zona de... Bueno, aún no se ha hecho, está en proyecto, pero se va a hacer. Ya está aprobado. Una zona, aquí hay la residencia de ancianos, pues aquí hay una zona de hacer ejercicios gerontológicos. Aquí hay unas pistas hay unas porterías para jugar a fútbol los críos pequeños. Se han puesto unas mesas que están delante del museo pues para hacer talleres que nos habían dicho que querían hacer talleres. Y se ha puesto mucha vegetación. ¿Cómo? Bueno, aquí, por ejemplo, yo creo que aquí os cuento. ¿Cómo se ha preparado este espacio? Dices, venga, de entrada, se hará una plataforma única. Aquí tenía... Hasta luego. Se ha hecho una plataforma única con adoquines que se podrán recuperar. Es un dinero. Se hubiese podido ahorrar, pero bueno, se querían gastar. Identidad. Hay la farola de la plaza que se traslada aquí, la farola se traslada aquí. El busto se saca de la zona de excavación y se pone fuera y se le da como un aire. Las palmeras, se estaba hablando de vegetación. Claro, nosotros ahora en este espacio táctico no vamos a plantar, porque es una cosa superficial que luego nos lo llevaremos. Pero sí que dices, ya que se tienen que mover 3, 4 palmeras de aquí, las vamos a colocar en un sitio que cuando vengan a hacer el concurso internacional no las muevan. Nosotros las movemos en sitios estratégicos y así la gente, las palmeras estas tan grandes las sigue viendo. Y nosotros sí que, hablando con el de Parques y Jardines, les decimos, ¿qué vegetación estás utilizando tú para los parques? Dime vegetación que yo pueda poner de forma que en 3 años tú la puedas recuperar y plantar en otro lado. Pues esto es el proyecto de urbanismo táctico que hemos hecho aquí. Y nada, pues esto al final se ha hecho con unas macetas que se pueden mover, les hemos puesto columpios, pues todas estas cosas. Y nada, aquí os podría contar, pero termino, nada. También lo del grafismo. Claro, toda esta plaza, las plazas están delimitadas siempre. Nosotros aquí, ¿cuál es nuestro límite? Las fachadas del edificio y la valla de obra. Bueno, pues esta valla de obra, en lugar de ser la valla de obra normal y corriente, será una valla de obra que pintaremos. Pintaremos con unos colores estridentes, pero que le abriremos ventanas en sitios para que tú puedas ver. Y entonces dices, pues habrá mucha gente que lo criticará, estoy seguro, pero como nos da igual, es igual. Tú cuando ahora pases por allí, el cartagenero de pro de los abuelos de la Plaza del Lago que vive en Santana, cuando pase por allí dirá, ostras, aquí está pasando algo. Y de pronto verá que hay muchos niños jugando, porque los del colegio al salir están allí. Y toda la gente de aquí podrá vivir la plaza que había quedado muerta, esta plaza. Pues nada, yo creo que con esto acabamos. Sí, que ya es...